Vale, bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta revisión del webinar que hicimos durante el año sobre la reducción de jornada a 37,5 horas a la semana. Bueno, el objetivo de hoy es hacer una recapitulación de todo lo que contamos la otra vez, que estuvimos aquí con Chema, con nuestro consultor. Y bueno, vamos a contar también lo que hemos aprendido y hoy es interesante centrarnos en escenarios que hemos planteado con nuestros clientes para poder solventar esta reducción de la jornada semanal con una buena planificación, ¿vale? Bueno, yo creo que el objetivo es cómo puedo aplicar esta reducción de jornada dentro de mi empresa, ¿vale? Como hemos hecho en clientes durante todo este año. Fijaros que aunque la ley todavía no ha salido y está en proceso, sí es verdad que hay ciertos convenios que se han ido actualizando, ciertas empresas que se han adelantado ya y ya hemos aplicado esta reducción de las 37,5 con distintas estrategias. Bueno, sabéis que la situación actual es que a día de hoy la jornada de trabajo es de 40 horas semanales, esas 40 son efectivas de trabajo de forma promedio, ¿no? Que al final afectan a nuestro cómputo anual, con ese máximo de horas anuales que tenéis en cada uno de vuestros convenios. Sabéis también que bueno, la situación actual es que por distintas disposiciones legales y reglamentarias del Estado, con efecto de trabajadores, que definen las 40, pero sabéis que tenemos mejoras, ¿vale? En convenios colectivos, en muchos de los convenios que se han ido actualizando durante este año, y también, bueno, por voluntad de las partes, no mediante estar en un contrato de trabajo, en el que en ningún caso puede haber perjuicio al trabajador, pero también puede haber unas condiciones especiales para estas 37,5 y luego también lo que implica la flexibilidad para esas empresas que tienen jornada irregular, ¿vale? Entonces, bueno, lo que nos dice la nueva ley que tenemos que estar atentos es a reducir esas 37,5 horas semanales, que esto no solamente afecta a la persona que esté al 100%, sino al personal que esté con porcentaje de jornada o contratos parciales, pues también afectará en la misma proporción. Y aquí también tenemos muchos clientes en el que cuidado con el máximo de horas complementarias. Sabéis que el personal, bueno, firma o acepta un porcentaje de horas complementarias y que las horas contrato que tienen más las horas complementarias nunca van a poder acceder a ese máximo. Entonces, que tengamos cuidado porque ese máximo de horas complementarias seguramente también se ve afectado, ¿vale? En principio parece que esas 80 horas extras no se modificarán con esa ley y se mantendrán. Vale. Entonces, bueno, aquí siempre cuando empezamos a atacar este problema de reducción de la jornada semanal, tenemos que diferenciar, y ya lo hicimos la otra vez, por lo que es la jornada regular, ¿no? Pues son empresas y trabajadores que tienen una jornada fija diaria o semanal, es decir, todas las semanas tienen ese mismo horario, ¿no? Por lo típico, un patrón de oficina que es de 7 a 15 y darían 8 horas cada día de la semana por las 40 horas. Y para esta jornada regular, pues hemos utilizado distintos escenarios, ¿vale? Y luego tenemos aquellas empresas que son las que más recurren a nosotros, que son aquellas que tienen una jornada irregular, la que cambia semanalmente. Pues tienen un patrón, que puede ser semanal, bisemanal, trisemanal, mensual, bueno, tenemos patrones muy grandes donde cada semana puede ser diferente. Cuando tenemos esa flexibilidad, que hay semanas en las que incluso con un mismo horario, con un distinto horario pueden tener las mismas horas semanales, o habrá semanas en las que tengan más horas, más carga de trabajo y tengan una flexibilidad positiva en ciertas semanas y negativa en ciertas semanas para hacer ese promedio de esas 37,5 horas semanales durante el año, ¿vale? Bueno, entonces, pues para ello, digamos, para diferenciar literalmente la lo que decimos es jornada regular tiene un patrón semanal, jornada irregular tiene un patrón mayor a una semana. Y también, por aclarar un poco los conocimientos de turnos, con otro patrón es una secuencia de turnos durante la semana, ¿no? Pues eso fijo de mañana lunes, mañana martes, mañana miércoles, mañana jueves, mañana viernes, descanso el fin de semana. Eso sería un patrón regular. Pero si una semana voy de mañana y la otra semana voy de tardes y la otra de noches y la otra descanso 2 días, pues eso sería un patrón de una jornada irregular, porque es un patrón mayor a una semana. Vale, entonces, bueno, lo que dice también un poco la ley es que estamos en ese 10%, ¿no? De jornada irregular que dentro del año que podemos ir compensando, como ese máximo de 10% mínimo que puedo ir compensando durante el año. Vale, bueno, hecho esta breve introducción a estos conceptos básicos, vamos a empezar, si queréis, a cómo puedo aplicar esta reducción dentro de mi empresa. Bueno, pero al final tenemos que buscar esa flexibilidad. ¿Cómo podemos buscar esa flexibilidad? Podemos buscar esa reducción de 30 minutos diarios. Sabemos que es esa reducción de 40, 37,5, 2,5 horas semanales. Puedo buscar
reducir esos 30 minutos diarios, ¿vale? Una segunda opción que podemos hacer es buscar una reducción de 2,5 horas a la semana en un momento determinado. Pues puedo buscar ese día de la semana en el que reduzco esas 2,5 horas. También ya cuando vamos a jornadas irregulares, pues cada 3 semanas, ¿vale? Puedo buscar reducir ese turno, ¿vale? Y con eso conseguiríamos al final ese promedio de esas 37,5 horas de reducción. También estamos viendo empresas que están reduciendo por temporadas. Puedo mantener esas 40 horas semanales en momentos de producción o de alta demanda y buscar otros periodos durante el año para otras temporadas dentro del año para poder reducir a esas 35 horas a la semana y así poder hacer al final el promedio de 37,5. ¿Vale? Y luego también estamos viendo muchas empresas en las que necesitan seguir con esas 40 horas a la semana, pueden ser fábricas donde hay una cobertura obligatoria o donde es complicado encontrar reemplazo y abrir una bolsa para compensar. Es decir, que hay una negociación entre el trabajador y empresa para, dependiendo de las necesidades de producción, de los trabajadores disponibles, pues poder solicitar esos días libres a cargo de esa compensación de horas que se ha generado por la reducción a las 37,5. Mira, pues si queréis vamos a ir revisando un poco esos escenarios, luego los dividiremos durante el vídeo y podemos pasar prácticamente cada uno. Fijaros, escenario 1, ¿vale? Por ejemplo, estamos viendo muchas empresas que están planificando inicios y fines de jornada alternos. Pues una semana entre las 6:30, otra semana entre las 8, incluso a veces al inicio de la jornada o al fin de la jornada. ¿Claro? Nos vale para empresas con jornada regular, nos vale donde no existe reemplazo porque no vamos a reemplazar ese tiempo. ¿Por qué? Porque bueno, esos 30 minutos no tengo una necesidad de cobertura, ¿no? Esto, por ejemplo, ponemos aquí el ejemplo de un call center. Yo en un call center puede ser que tenga un pico por la mañana, puede ser que sea media hora la de al finalizar el turno. Pero por ejemplo en un hospital no puedo dar media hora porque no se puede dar el servicio 30 minutos sin personal asignado, ¿vale? Entonces sería escenario 1, seguramente uno de los escenarios más sencillos, ¿vale? Fijaros, escenario 2, pues lo que estamos diciendo, oye, en vez de quitar esos 30 minutos en cada turno y día, vamos a buscar esas 2,5 horas a la semana. Es decir, podemos buscar las zonas valle de trabajo durante la semana y quitar esas horas, ¿no? Esas 2,5 horas. Y pues estamos viendo muchas empresas que a lo mejor el jueves hay menos carga de trabajo y te puedo quitar esas 2 horas, en vez de hacer un turno de 8 horas, haces un turno de 2 horas y media menos, te lo puedo incluso repartir entre 2 días. Incluso también tenemos empresas que puede hacer un patrón y una semana puedes descansar un jueves, otra semana un viernes y te quitas esas 2,5 horas dependiendo de la necesidad. Pero sí es verdad que aquí ya hacemos un patrón, se define un patrón con los trabajadores y se aplica al inicio del año. ¿Vale? Pues aquí también tenemos el mismo problema que teníamos antes, que el día donde se está descansando 2,5 horas el trabajador, pues hay una falta de personal si la cobertura fuera obligatoria. Ok, escenario 3. Esto es interesante porque aquí lo que decimos es que para planificar mantenemos un patrón de 40 horas, pero el trabajador de la empresa puede solicitar descansar esas 2,5 bajo ciertas reglas. O sea, aquí estamos hablando mucho de empoderar al empleado, de ser flexible y que nosotros mantenemos ese patrón de 40 horas semanales, pero permitimos al trabajador que pueda hacer esa solicitud dependiendo un poco también de sus necesidades, las necesidades de producción que haya, pues poder hacer esa solicitud, ¿vale? Aquí sí es verdad que es importante definir claramente cuáles son las reglas, ¿no? Que antes de que empiece el año, empezamos a hacer la planificación, definamos cuáles van a ser las reglas. Pues estamos viendo, pues reglas se pueden hacer, oye, si hay trabajadores disponibles puedes solicitar ese día, no puedes solicitar más de X viernes, por ejemplo, al año porque puede ser que sea un día muy solicitado por los compañeros, pero bueno, que defina ciertas reglas que queden claras y se juegue con la flexibilidad. A veces demanda del empleado, a veces demanda de la empresa. Aquí lo que decimos también es que esa cosa tiene que estar muy controlada y que se definan tiempos para consumir esa bolsa, ¿no? No dar todo el año para poder solicitar esa bolsa de 2,5 horas a la semana. Ha habido empresas que incluso semanalmente están limitando que tienes que pedirte esas 2,5 esta semana o te puede abrir el mes para que solicites en todo el mes. Aquí es interesante que tengáis en cuenta con cuánto puede ser esta bolsa. Estamos hablando de 52 semanas, menos 4 que están de vacaciones, por 2,5, estamos hablando de una bolsa de unas 120 horas al año, ¿vale? Ahí, por ejemplo, recomendamos que cada empresa decida, yo quiero que se pida en la semana para que cada semana te pidas 2,5 o te voy a dar al mes para que pidas 10 o definir un poco cuál sería ese criterio, ¿vale? Aquí no estaríamos reemplazando, estaríamos en una jornada regular y tendríamos esa ausencia de cobertura en ese momento.
Vale, fijaros, el escenario 4 sería el escenario 3, pero en este caso estamos cubriendo con personal. Tenemos empresas donde es necesario que haya reemplazo, ¿no? Yo en una fábrica no puedo dejar las máquinas sin personal, o en un hospital no puedo dejar el servicio sin enfermería o sin facultativos. Aquí lo que estamos haciendo es contratar personal para cubrir esas 2,5 horas semanales. Claro, aquí hay una complicación. Si yo puedo decir que cada 5 trabajadores que tengo en mi equipo necesitaría una persona el 3% de la jornada, ¿no? Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es si vamos a permitir a los trabajadores utilizar 2,5 solamente un día, vamos a necesitar que vaya un trabajador 2,5 horas al puesto de trabajo. Muchas veces es complicado porque no es interesante para los trabajadores un contrato de 12,5 horas a la semana, ¿vale? Entonces, a lo mejor, si tienes un equipo mayor, por ejemplo, con 15 trabajadores, pues ya sí justificas que puedas contratar a una persona al 100% y sea más fácil buscar ese perfil para que cubra a los trabajadores. Aquí también otro de los problemas que estamos viendo es poner de acuerdo a los trabajadores de que no pueden pedirse el mismo momento, ¿no? Y a mí me interesa el viernes a última hora pedirme las 2,5 o el jueves a última hora. Hay que definir reglas para que esa persona que tiene que cubrir esas 2,5 horas a la semana a cada trabajador no sean al mismo tiempo, sino que se dividan durante la semana esas 2,5 para que el trabajador pueda asistir. Si no fuera así, pues tendríamos que contratar más jornadas parciales. Es decir, pues si todos se van a pedir, 3 personas se piden el viernes por la tarde para pedirse esas 2,5 horas de descanso, pues necesitaríamos 3 trabajadores. Habría que definir esas reglas, ¿vale? Lo que está generando un poco de problema en este escenario, ¿vale? Esto aquí lo llamamos como los correturnos, ¿vale? Como los definimos en la turno y estamos consiguiendo mantener una cobertura obligatoria. También un poco depende de la operación de la empresa, meter una persona solamente 2,5 horas en un turno, dependiendo del sector, puede ser un problema o no, ¿vale? Vale. O también, por ejemplo, hay empresas en las que se puede hacer otro trabajo y puede ser que no haya más cobertura porque ese trabajador, aunque necesita cubrir un día 2,5 horas, pues te va 5 horas como mínimo y así te cubre otras funciones dentro del equipo. Vale, fijaros, escenario 5, que también es interesante, es lo que decíamos antes de cubrir, digamos, esas 2,5, pero que se pidan por turnos completos. Es decir, no te vas a pedir 2,5 horas una vez a la semana, sino que te vas a pedir un turno completo cada 3 semanas. Esto, bueno, pues facilita un poco la gestión de la parte de la planificación. Incluso estamos viendo cómo empresas están haciendo que se soliciten de forma anual. Es decir, yo la presento la planificación, hago una planificación a 40 horas y esos trabajadores empiezan a pedirse un turno de descanso cada semana. Así yo ya la persona que contrato sé específicamente con qué horario va a cubrir y con qué días y turnos va a cubrir esos turnos trisemanales que se tienen que pedir los trabajadores, ¿vale? Bueno, entonces, al ser turnos completos, igual reglas de que no se pidan los trabajadores los mismos días y podemos ser capaces de cubrirlo con una persona cada 15 trabajadores. Yo lo que estoy viendo es que aquí las empresas, para conseguir un poco más de flexibilidad, a lo mejor no es 1 al 100%, sino 2 al 50%, para que te puedan cubrir determinados ciertos días donde, digamos, los trabajadores de base o de plantilla que estaban antes, pues puedan pedirse esos días completos y coincidir en fechas, ¿vale? Bueno, sería escenario 3, pero por turno completo en vez de pedirlo por horas. Siguiente escenario que hablábamos, que también es interesante, es, me imagino que viendo muchas empresas que, por ejemplo, te dicen el patrón de invierno donde hay más producción, hacen un patrón a 40 horas y un patrón de invierno hacen a 35. Aquí lo tenemos que ver, es que es 6 meses de un tipo y 6 meses de otro, ¿no? Podemos hacer 3 y 3 y otros 6 meses 7,5, ahí se puede jugar. Claro, pero esto es en empresas en las que se puede concentrar, digamos, la producción o la necesidad de empleados en momentos tipo, o por ejemplo también ocurre como cuando vas a cubrir las vacaciones, ¿no? Si yo durante las vacaciones reduzco a 35 horas a la semana, pues en ese contrato personal y que me cubra tanto las vacaciones como la gente que está a 35 horas. Exigiría contrataciones nuevas en esos periodos, pero que ya lo hacen muchas empresas para cubrir la parte de las vacaciones, ¿vale? También incluso hemos visto algunas ideas como algunas fábricas que, oye, si yo no puedo parar la fábrica de lunes a jueves, tienen que hacer 8 horas y 8 horas y 8 horas, en una turno mañana-noche, pues a lo mejor el viernes pongo 5,5 horas de producción para que salgan las 37,5 y decido reducir la producción los viernes, que por mi operativa puede ser más sencillo que no dar esa flexibilidad a los trabajadores durante la semana. Bueno, un poco hay que entenderlo. Aquí lo importante y los problemas que tienen esta
esta operativa es que tengo que conocer muy bien la necesidad que tengo de trabajadores cuando empieza el año, ¿vale? Es decir, que pueda definir esos momentos pico y valle para hacer esos patrones de 40 horas o de 35 horas. En muchas empresas no es sencillo definir con tanto tiempo cuál es esa necesidad. Bueno, ¿vale? Y puede ser un problema. Vale, escenario 7 es interesante cuando hay empresas que además tienen problemas con reemplazo, no encontramos personal y me está costando atraer talento y bueno, tengo que cubrir entonces con el personal que dispongo y tengo una cobertura obligatoria. Vale, entonces aquí me estamos viendo que empresas están cubriendo con horas extras y con ETT. Claro, con esas 80 horas extras que tengo puedo cubrir 32 semanas de trabajo. Son esas 32 por 2,5 puedo cubrir esas 80 horas. Es decir, que tengo 32 semanas. Las otras 20 semanas, ¿no? O 20 semanas que me quedan ahí tendría que ver cómo cubrirla. Muchas veces estamos viendo que esto es una decisión de empresas como una patada hacia adelante, en el que no encuentro personal, se va a reducir la jornada y bueno, juego con las horas extras hasta que pueda buscar alguna fórmula para poder cubrir. Entonces, esas 20 semanas pendientes es un problema, ¿vale? Sectores donde no se encuentra reemplazo es la estrategia que están siguiendo ahora mismo. Y luego, bueno, tenemos también otra fórmula que sería el escenario 8, que es contratar a esa persona al 100%, es decir, contratar personal nuevo, como el que disponemos, pero que no cubra las necesidades específicas de los turnos, que no cubre el resto, sino renegociar un nuevo patrón. Es decir, ahora hago un nuevo patrón, imaginamos que soy una fábrica que tengo necesidad de 8 de mañana, 8 de tarde, 8 de noche, antes tenía 36 personas y ahora a lo mejor tengo 37 y tengo que dar un turno libre cada 3 semanas. Entonces, no estamos diciendo que esa persona nueva sea un correturno, sino que esa persona sea una persona de plantilla y hagamos un patrón nuevo, ¿vale? Entonces, es redefinir ese patrón en que cada 3 semanas cada trabajador descanse un turno, pero esté cubierto por esa persona nueva. Bueno, yo creo que sin duda es una de las mejores fórmulas para empresas donde hay una cobertura obligatoria y entonces en vez de meter a un perfil correturno que se tiene que adaptar a las necesidades del resto, me creo un patrón nuevo con esa persona para que podamos cumplir la demanda de requerimiento, ¿vale? Un poco el escenario que mejor nos está funcionando en este tipo de empresas, ¿vale? Bueno, y para terminar, que creo que un poco colado de tiempo en este resumen o recap de la 37,5, hemos visto estos escenarios y un poco las conclusiones que vemos es que es un momento para cambiar la estrategia de gestión de tiempos, ¿no? Es una excusa para definir patrones, horarios, flujos de aprobación, decisiones de bolsas, 50 de la empresa, 50 del trabajador, cuándo se puede compensar unas horas, cuándo no se puede compensar. Yo creo que es un momento para analizar toda la problemática, ¿vale? Que conlleva la flexibilidad que necesitan ciertas empresas y también ciertos trabajadores. Entonces, en esa línea, empoderar al empleado y los mandos. Cuando decimos empoderar al empleado y los mandos, estamos hablando de darle acceso a la información y flujos de petición, o por ejemplo, para solicitar un turno, para solicitar un cambio, para solicitar un movimiento. Y igual a los mandos, ¿no? Que tengan la información y la capacidad de un sistema a aprobarlo, rechazarlo o tomar la mejor decisión con todos los datos posibles. Si estáis viendo muchas de las decisiones o escenarios que hemos tomado, que hemos mostrado al cliente, necesitamos que haya comunicación entre trabajador, mandos y empresa para de forma procedimentada solicitar qué día quiero librar, qué día quiero descansar, cuándo quiero quitarme esas 2,5 horas y cuándo estoy dispuesto a recuperarlas. Entonces, en ese camino, lo que hablamos es de una flexibilidad bien definida, es decir, que ya que vamos a hacer unos procedimientos, vamos a definir qué flexibilidad damos, porque la definamos claramente desde una herramienta, ¿no? Que haya un soporte tecnológico que nos permita definir claramente cuáles son esas reglas. Y muchas veces lo que vemos es que los mandos no aplican las reglas porque no tienen tiempo para poder coger los datos y tomar la decisión buena. Entonces, bueno, que si vamos a complejizar la planificación operativa diaria por esa reducción, por lo menos démosle herramientas a los mandos y empleados para poder tomar las mejores decisiones y ser flexibles. O sea que yo esto en muchas empresas lo estamos lanzando como un proyecto de mejora, ¿vale? O sea, vamos a mejorar la planificación y vamos a mejorar la flexibilidad tanto para trabajadores como para mandos. Y muchas veces en estos sectores donde nos cuesta retener talento y atraer talento, bueno, pues es una herramienta más que podemos utilizar que muchas empresas vemos que no se está utilizando. Y un poco también como resumen final es, ¿esto va a tener incremento de costes? Evidentemente.
o ya sea por horas extras, o ya sea por contratación de nuevo personal, o va a ser por menos horas en la producción y va a ser menos productivo. En esa parte evidentemente va a haber un incremento de costes, no hay otra. Pero vamos a ver también esa reducción de, digamos, de tiempo efectivo de trabajo, como que nuestros trabajadores vamos a poder mejorar la productividad, ¿no? Oye, vamos a ser capaces de, en esas 37,5, en esas 2,5 horas menos a la semana, conseguir ser más productivos, ¿vale? Y ahí también la gestión de tiempos puede ayudar, porque no solamente estoy reduciendo en 2,5 horas a la semana, sino que permito al trabajador que la solicite en un momento determinado, solicitarlo cuando a nivel de negocio no tengo tanta necesidad de esa persona y la puedo flexibilizar, ¿vale? Entonces, es ahí como ese compendio, ¿no? Tengo que lanzar este proyecto de reducción de jornada, tengo que dar herramientas a mis trabajadores y mis empleados para que sean más ágiles en la gestión de su tiempo, definir un procedimiento claro, y yo creo que en muchos clientes estamos viendo cómo está mejorando la productividad de los mismos. Y poco más. Este recap yo creo que os colgaremos también el webinar que tuvimos con Chema, por si queréis recordar un poco lo que hablamos. Y bueno, os pasaremos también si queréis estas slides y cualquier pregunta o duda, estamos aquí para responderos. Muchas gracias.